Y volvió Cody Rhodes. Volvió el hijo de Dusty, el hijo y el hermano de Dustin, el tercer miembro de la familia Rhodes, que hace parte de este universo llamado, voy a decir universo llamado WWE, pero en realidad es lucha profesional. Es que también es curioso ver como la diferenciación que se ha hecho en la compañía entre no llamarlo lucha libre, sino llamarlo entretenimiento deportivo, no llamar luchadores, sino llamar superestrellas, no llamar fanáticos, sino llamar universo WWE, pero pues al final se sabe que esto todo tiene que ver con el marketing, con la diferenciación y con los, digamos, eh, ¿cómo podemos llegar a decirlo? Sí, aspectos característicos de la marca. Pero a lo que me refiero, y esto ya va por otro video, incluso creo que ya hemos hablado anteriormente de eso en alguna otra parte de este canal o de este audio o este post, como se le quiera decir, que eso es incluso algo que no hemos determinado, esto cómo se le llama, estas voces, estos audios, estos videos, cómo se le pueden determinar, porque al final no son capítulos, no sé qué son, son algo, están ahí simplemente por el caso. Volvió Cody Rhodes, volvió en WrestleMania y es curioso porque después de WrestleMania, ¿sí? En la noche número 2, él volvió a WWE en la noche número 1 de WrestleMania y en la noche número 2 se realizó un Media Scrum, que es como por ejemplo donde varios portales de medios tienen como una entrevista con una sola persona y pues le hacen, puede ser perfectamente 15, 20, 30 minutos y le hacen una cantidad pues considerable de preguntas dentro de las cuales el tipo pues se abre hasta donde cierto punto quiera el caso y lo particular es que en este caso fueron 50 minutos de entrevista dentro de los cuales hubo mucha tela por cortar porque de alguna manera si vos te pones a ver, vamos por partes. Cody Rhodes era un tipo que anteriormente estaba en la WWE, incluso llegó a estar, si no estoy mal, 10 años, desde el 2016, desde el 2006 hasta el 2016. Esos 10 años estuvo en la WWE y estuvo trabajando para WWE junto al lado de su padre. Obviamente eso importó mucho porque, pues digamos, era el hijo de Dustin Rhodes, era un tipo bien parecido, un tipo carismático hasta cierto punto. Y pues que tenía cierto tipo de aptitudes para ser una estrella dentro de WWE. El caso es que durante 2006 hasta 2016 estuvo pues digamos en la empresa con algunas altas, algunas bajas, más de pronto bajas que altas, dependiendo de cómo se le mire, pero el caso es que estuvo participando y siempre estuvo, no en el ojo de la tormenta, pero estuvo presente, siempre estuvo, como decíamos con los videos, están ahí, están ahí. Pero en este caso, algo muy particular y es que en el 2016, él como que cae en cuenta y dice, no, esto no van acorde con lo que yo quiero hacer, porque en ese momento él tenía un personaje Stardust y como que ya las cosas estaban saliendo de las manos porque el personaje no tenía como que nada de atractivo para él y pues de alguna manera estaba descontento con la situación que tenía dentro de la empresa, por lo cual tomó la decisión de irse de WWE. Él tomó la decisión de básicamente salir, irse a WWE y volverse un luchador independiente, que pues digamos es otra posibilidad que tiene el mundo de la WWE, por lo menos en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, que pueden no vivir directamente de WWE, sino que pueden irse y tratar de jugársela a lo independiente. El caso es que el tipo no solamente se va de independiente, sino que junto con otros jóvenes, bueno, jóvenes, mentira, no sé cuántos años tienen los John Bucks, pero con otros tipos, forman y deciden crear diversos eventos de lucha libre, ¿sí? De lucha con gallo incluido y todo. Intentan crear diversos eventos de lucha libre promocionados donde ellos serían los productores principales, como se puede decir en las películas, los productores ejecutivos, ellos serían las personas que, digamos, estuvieran a cargo de todo eso. Por lo cual empezaron a hacer uno, empezaron a hacer otro, empezaron a hacer otro, hasta el punto que decidieron formar como tal una empresa porque apareció otro sujeto llamado Tony Khan, que era un billonario, bueno, hijo de un billonario que de alguna manera se interesó por bueno, ya era un fanático de la lucha libre y que le pareció muy buena la idea. Se juntaron y, grosso modo, para hacer corta la historia, incluso ahí la corté muchísimo, juntaron todas sus fuerzas, como bien, la fusionaron y sacaron una empresa llamada AEW, dentro de la cual era como ese rival de WWE, o por lo menos no era realmente un rival porque esa nunca fue como la, 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 la visión de ellos, o por lo menos no hasta el punto donde lo hayan dicho, lo hayan interpretado, se haya dejado ver, pero sí era, pues digamos, la segunda empresa al mando, por lo menos en Estados Unidos. ¿Sí? Anteriormente en su momento fue WCW, después llegó ECW, después fue TNA, después fue Ring of Honor y que tuvieron sus distintos picos hasta que en ese momento pues le tocó a AEW ser como la segunda al mando, por decirlo así. Entonces el caso es que llega a AEW, se forma y Cody Rhodes empieza a estar dentro de
todo eso que se refiere, todo eso lo que es como tal dirigir, por un lado lo que se refiere a un negocio de lucha libre y por otro lado participar como figura y como personaje activo. Y aquí es muy importante que nos enfoquemos en esta parte de personaje activo. ¿Por qué? Porque él se va de WWE porque no tenía un personaje definido, porque de alguna manera él esperaba que los tipos de WWE, los escritores o la parte creativa, le dieran a él el papel y él se encargaba de como desarrollarlo. Por ejemplo, lo que pasaba con Stardust, el tipo le dieron el papel y él se encargó de desarrollarlo hasta el punto que se aburrió y se fue. En este caso, él estando ya por su zona, él tuvo la posibilidad de ser él mismo en el sentido de que pudo desarrollar un personaje creado por él mismo y siendo alguien que él quisiera hacer, adaptándose evidentemente a las necesidades que tuvieran los distintos eventos, las distintas historias y demás, pero fue algo como el personaje del cual él tenía como el control creativo, ¿sí? Algo que no había pasado antes. Y esto permitió que él fuera mucho más natural, incluso durante los eventos, tanto antes de AEW y durante AEW, se criticó muchas cosas, se tenía un tipo de contenido no distinto, pero sí particular o diferente al de WWE, porque pues también, digamos, era otra cosa distinta al contenido o al tipo de empresa. Y pues, digamos, eso permitió que de alguna manera Cody pudiera empezar a desarrollar ese personaje de Cody Rhodes o de American Nightmare, como se determinó, y que pudiera como tener voz propia. Incluso aquí yo me acuerdo que hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, creo que fue Vince McMahon o no me acuerdo la verdad quién la dijo, que era que en el mundo de la lucha libre, o en este caso el de la WWE, para triunfar tenía que ser uno mismo, pero multiplicarlo por 10. ¿Sí? Y en este caso, pues es algo que Cody estaba haciendo por fuera de WWE. Al salir de WWE, él tenía la posibilidad de ser él mismo, ¿sí? De desarrollar su personaje y que ese personaje fuera su propia personalidad, pero multiplicada por 10, que es al final lo que hacía algo interesante. Entonces es curioso como el tipo se va de la compañía y se empieza a forjar y empieza a ganar como esa identidad propia de saber él quién es. Entonces empieza a todo el tema de los eventos, empieza todo el tema de tanto la parte directiva como ejecutiva, como creativa, como que si planear esto, que si planear lo otro, que si aquí, que si allá, que si esto, que si lo otro, hasta el punto que el tipo como que dice, y si ya yo soy, bueno, esto obviamente estoy diciendo, estoy resumiendo la gran parte porque no podemos hacer un video de 30 minutos hablando de cómo Cody Rhodes pasó de ser un tipo que le decían las cosas a tener el control y poder triunfar ahora en WWE. Y el caso es que, como te decía, el tipo pasa esa etapa ya de dirección, pero como que cae en cuenta y decir, bueno, yo ahora tengo un personaje que dirijo yo y que tiene mucho apego por la gente porque tiene una identidad propia. No es, por ejemplo, como Stardust, que era un tipo que simplemente estaba, sino que este personaje, con la historia que tiene y con el manejo que se le ha dado, tiene una conexión con los fanáticos, por lo cual de alguna manera puede que funcione. Entonces el tipo decide volver a WWE, ¿sí? Y empieza a dar conversaciones y demás, hasta el punto que en WrestleMania 38 vuelve finalmente y vuelve ahora sí como The American Nightmare, Cody Rhodes, ya siendo él el personaje principal. Y es algo muy curioso porque si vos te pones a ver los distintos tipos o las distintas superestrellas de WWE que han triunfado a lo largo de la historia, vos tenés tipos como Hulk Hogan, tipos como Stone Cold, tenés tipos como De La Roca, tenés tipos como por ejemplo el propio John Cena, que son tipos que de alguna manera son ellos mismos, pero elevados a la 10. Por ejemplo, vos ves Hulk Hogan, el personaje que él tenía todo así energético, didáctico, era en acorde con el tiempo, pero pues también si vos ves a Hulk Hogan fuera de la empresa, puede que de alguna manera le encontré cierta relación. Obviamente en WWE sería mucho más exagerado. Lo mismo, por ejemplo, con Stone Cold. Vos en Stone Cold en la WWE era mucho más exagerado, más violento, más físico, y afuera de la WWE sigue siendo, por decir, un tipo rudo, un tipo duro, pero pues bajándole obviamente unos kilos. Lo mismo La Roca. La Roca en el WWE era el tipo chulo, el tipo que no le importaba nada, que hacía de todo, que era lo que él decía, era el pimp del barrio, por decirlo de alguna manera, y fuera de WWE ha mantenido ese nivel, pero obviamente de pronto algunos decibeles menores. Y en el caso de Cena también pues era el tipo de que si respeto, que si trabajo duro y demás, lo cual es un reflejo de lo que es él fuera de la vida. En este caso, Dustin, yo creo que esos 6 años fuera de WWE le permitieron como encontrar ese mismo punto, ¿sí? Como decir, bueno, ya trabajé con todos estos personajes que no me identificaban o que no representaban lo que yo era. Entonces, durante este tiempo pude encontrar lo que realmente soy yo hasta el punto de trabajarlo y ahora es cuando va a haber
si realmente puede desarrollar ese personaje y básicamente, como te decía, ser el mismo pero elevado por 10. Entonces es curioso ver cómo durante esos 6 años se dio ese cambio y pues faltará ver ya ahora que está en WWE de vuelta hasta qué punto puede desarrollarlo y si puede llegar a ser mucho más que un, por ejemplo, bueno, si puede llegar a ser un main eventer a niveles de estrellato, que es al final lo que se busca dentro del negocio de la WWE, de la lucha libre en general. Pero yo creo que en este caso va por buen camino porque, como te digo, ya tiene esa identidad. Y es curioso ver ese cambio y esa adaptación al cambio que tuvo Cody Rhodes hasta el punto pues, de tener, como te digo, ese personaje propio. Entonces, un caso bastante interesante y falta ver cómo le irá en un futuro. Pero como se ven las cosas, puede que vaya muy bien.